Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos, y es que literalmente ha sacudido el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Demet Özdemir rompiendo el silencio, y todo a raíz de una foto de Can Yaman que, impactó a todos de una manera que pocos esperaban. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, los rumores, las especulaciones y sobre todo, lo que las propias palabras de Demet nos revelan. Y antes de que me olvide, si todavía no eres parte de nuestra comunidad, no esperes más. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos de lleno a la noticia que ha causado tanta revuelo. Imaginen la escena, un día cualquiera, en el agitado mundo de las redes sociales, donde las filtraciones, los rumores y las fotos robadas son el pan de cada día, de repente, aparece una imagen que lo cambia todo. Y si hablamos de Can Yaman, un actor que despierta pasiones y genera titulares allá donde va, y de Demet Özdemir, su CEO protagonista y, según muchos, su amor verdadero en la ficción y quizás, en la vida real, pues cuando estos dos nombres se juntan el resultado es explosivo. Pues bien, la foto en cuestión de Can Yaman de la que vamos a hablar, fue como una chispa que prendió la pradera de las redes sociales. No fue una foto promocional, ni una imagen cuidada al milímetro para las revistas. No, señores y señoras, fue algo mucho más íntimo, más personal. Y ahí es donde entra Demet Özdemir, quien hasta ahora se había mantenido en un silencio estratégico, dejando que los rumores volaran libremente. Pero ese silencio, queridos amigos, se ha roto. Y lo ha hecho de una manera que nos ha dejado a todos con la boca abierta, intentando hilvanar las piezas de este apasionante puzzle. Vamos a retroceder un poco para entender el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos en pantalla era palpable, era magnética, era algo que los fans no podían ignorar. Cada mirada, cada gesto, cada toque, todo gritaba amor. Y así, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores de un romance entre ellos empezaron a sonar con fuerza, alimentados por los seguidores, por la prensa del corazón, y por pequeñas pistas que ellos mismos, quizás sin querer, dejaban caer. Hubo viajes juntos, fotos compartidas, pero siempre en un plano ambiguo, lo suficiente como para alimentar la esperanza de los fans pero sin confirmar nada categóricamente. Era un juego de sombras, un baile de insinuaciones que mantenía a todo el mundo expectante. Y entonces surge esta foto de Can Yaman. No voy a entrar en detalles sobre la naturaleza exacta de la foto para mantener el tono del canal, pero sí puedo decirles que era una imagen que mostraba a Can en un momento de relajación, por decirlo de alguna manera. Una imagen que sin duda apelaba a su lado más carnal y sensual, ese que tantas admiradoras enloquece. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaron como pólvora. Por un lado, estaban sus admiradoras más fervientes, elogiando su físico y su atractivo. Por otro, estaban aquellos que la encontraban un poco atrevida, quizás fuera de lugar. Y en medio de todo este torbellino, la pregunta que resonaba en todas las conversaciones era, ¿qué opinará Demet Özdemir de esto? Durante semanas, la actriz se mantuvo hermética. Sus apariciones públicas eran escasas, y cuando se le preguntaba por Can Yaman, sus respuestas eran educadas pero esquivas. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, eran las frases típicas que no dejaban lugar a interpretaciones definitivas. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de sus seguidores la llevaron finalmente a romper ese muro de silencio. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Fue en una entrevista reciente en un ambiente mucho más distendido y personal, donde Demet decidió abordar el tema. Con una sonrisa que denotaba cierta resignación, pero también una chispa de picardía, comenzó a hablar. Y sus palabras, aunque aparentemente sencillas, decían mucho más de lo que dejaban entrever. La verdad es que me enteré de la foto, comenzó diciendo Demet, con un tono de voz calmado pero firme. Sí, es una foto que causó bastante revuelo. Y sí, la vi como la vieron todos. Hubo un momento de pausa, como si estuviera midiendo cada palabra. Y mi reacción inicial fue, una mezcla de sorpresa y, de reconocer que Can tiene su encanto natural, ¿no creen? Aquí ya empezaba a romper el hielo. No negaba haberla visto, no se escondía. De hecho, admitía la atracción que generaba la imagen.
Pero lo que vino después fue lo que realmente nos dejó pensando. Miren, Can es un hombre muy carismático. Y eso lo sabemos todos. Y cuando algo así se comparte y especialmente cuando involucra a alguien que ha sido tan cercano a ti, pues, claro que te afecta, claro que te hace pensar. La palabra afecta es clave aquí. No dijo que le molestara, o que le pareciera inapropiado. Dijo que la afectaba. Y en el contexto de una supuesta relación pasada o presente, afectar puede tener muchas connotaciones. ¿Le afectó como amiga? ¿Le afectó como mujer? ¿Le afectó como excompañera que todavía guarda sentimientos? La ambigüedad era deliberada, y eso, mis amigos, es lo que aviva la llama de la curiosidad. Lo que sí puedo decirles es que en su momento hablamos de ello. No fue algo que dejáramos pasar sin más. Tuvimos una conversación, digamos, sobre la exposición que tenemos como figuras públicas. Sobre cómo a veces las cosas escapan de nuestro control, y sobre cómo uno debe lidiar con esa realidad. Esta es la parte más reveladora. Demet Özdemir no solo admitió haber visto la foto, sino que confesó haberla discutido con Can Yaman. Esto confirma, de una vez por todas, que la conexión entre ellos va más allá de lo profesional y que, a pesar de las posibles idas y venidas, mantienen una comunicación fluida. Y el hecho de que la conversación girara en torno a la exposición, y cómo lidiar con esa realidad, sugiere que ambos son conscientes de la fragilidad de su privacidad y de cómo eventos como este pueden afectar su imagen pública y quizás sus relaciones personales. Para mí lo importante es el respeto mutuo. Y el cariño. Y yo guardo mucho cariño por Can. Siempre lo he dicho. Y estoy segura de que él siente lo mismo. Y esa foto, bueno, es parte de su vida, de su forma de ser. Y yo como amiga, como alguien que lo conoce, lo respeto. Aquí es donde Demet eleva la conversación. No juzga la foto, no la critica. La acepta como una manifestación de Can Yaman como persona. Y al usar la palabra amiga y mencionar el cariño mutuo, deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. Podría ser el cariño de una amistad profunda, o podría ser el cariño que aún queda entre dos personas que compartieron algo más y que siguen teniéndolo presente. La interviewer sabiamente intentó profundizar un poco más. Entonces podemos decir que, a pesar de la sorpresa inicial, no te generó un sentimiento negativo. Demet sonrió de nuevo, una sonrisa que parecía contener todas las respuestas del universo. Sentimiento negativo, no. Sorpresa, sí. Y quizás un poco de... Vaya, Can, en serio, dijo imitando una expresión divertida. Pero nada más allá de eso. Al final, todos tenemos momentos en los que mostramos diferentes facetas de nosotros mismos. Y la mía, cuando se trata de Can, siempre ha sido de admiración y de una profunda conexión. Y eso, independientemente de cualquier foto, permanece. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? La forma en que Demet maneja esta situación es digna de admiración. No solo demuestra madurez y profesionalismo, sino que también revela una inteligencia emocional impresionante. Ha logrado responder a una pregunta que podría haber sido incómoda, ha confirmado una conexión especial con Can Yaman, y lo ha hecho sin caer en el drama ni en la especulación excesiva. Lo que esta ruptura de silencio nos enseña es que, a pesar de la distancia que pueda haber entre ellos en este momento, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman no ha terminado. Las fotos, los rumores, las especulaciones, todo eso es parte del espectáculo. Pero lo que Demet nos ha mostrado hoy es la humanidad detrás de los ídolos. Nos ha recordado que al final del día son personas que sienten, que se comunican, que se respetan, y que tienen un pasado compartido que quizás todavía tiene mucho que decir. La foto de Can Yaman impactó a todos, sí. Pero la respuesta de Demet Özdemir ha impactado aún más. Ha sido una respuesta que nos ha dado paz, nos ha dado claridad, y nos ha devuelto la fe en que a veces, las conexiones auténticas perduran, incluso cuando el guión de la vida toma rumbos inesperados. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. La historia de Demet Özdemir rompiendo el silencio sobre la foto de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, como yo, se queden con esa sensación de admiración por la forma en que estos dos artistas manejan su relación y su exposición pública. En resumen, hemos visto cómo una simple fotografía pudo haber desatado una tormenta, pero como la respuesta calmada, honesta y respetuosa de Demet Özdemir ha logrado desactivar cualquier negatividad y reafirmar la conexión especial que existe entre ella y Can Yaman.
Nos ha demostrado que más allá de los titulares hay comunicación, respeto y sobre todo, un profundo cariño. Ha sido un placer compartir esta noticia y este análisis con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos, ya sea en lo profesional o en lo personal? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campana para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme. Adiós.